El ser humano siempre ha sido un ser sociable que necesita agruparse y formar una sociedad para sobrevivir, física y mentalmente. Físicamente porque unidos somos más fuertes, pero mentalmente porque siempre hemos necesitado compartir nuestros pensamientos y sentimientos. Y una manera de hacerlo es con la conducta, en la que expresamos con nuestra forma de actuar cómo nos sentimos en cierto lugar, momento y situación de nuestra vida. Por lo tanto, la conducta en sociedad, al ser un tema complejo e importante, fue estudiado por psicólogos a lo largo de la historia que con su ingenio lograron mejorar nuestras grandes sociedades al legar su comportamiento a la humanidad. En primer lugar tenemos a Durkheim-Emile, que fue un sociólogo filósofo francés que estableció formalmente la sociología como disciplina académica, y su influyente monografía El suicidio, un estudio de los tipos de suicidio de acuerdo a las causas que lo generan. Fue pionera en la investigación social. Durkheim definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. Dichos hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento de un individuo en determinada sociedad y por lo tanto son exteriores a él. Son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad y son coerectivos porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas de la sociedad solo por el hecho de nacer en ella. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nace un individuo en la sociedad, éste tiene que comportarse según las normas y reglas y acatar los modos las formas de actuar, pensar y sentir que esta sociedad, tanto culturalmente como socialmente, acata. Y según esto, la conducta viene siempre de la sociedad, según Durkheim-Emile. Max Weber fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con con un marcado sentido antipositivista. Aplicó la investigación sociológica a diversos campos como la política, el derecho, la economía, la música y la religión. Weber fue uno de los fundadores de la sociología moderna. Sus tres ideas principales sobre la religión eran el efecto de las ideas religiosas en las actividades económicas. Esto quiere decir que él pensaba seriamente acerca de que la religiosidad podía afectar las actividades económicas según el pensamiento de esos economistas que estaban manejando la situación del país o de la región. La relación entre la estratificación social o ideas religiosas. Eh, Las ideas religiosas, según Max Weber, eran muy influyentes en la estratificación social. Él pensaba seriamente que la religión podía afectar los cambios de estratos que podían surgir en la sociedad. Y como tercera idea tenemos las características singulares de la civilización occidental, es decir, que en Occidente, eh, según él, las características siempre fueron muy diferentes a las orientales, según la religión. Es decir, ambos, ambos occidental y oriental tenían ideas religiosas, pero siempre oriental era diferente a occidental por alguna razón. Entonces, lo que quería él encontrar era la justificación de por qué teniendo las mismas bases religiosas o bases religiosas parecidas, por qué actuaban de forma diferente. Y en cuanto a política, Weber propone que el reino político no es un reino de los santos. Un político ha de abrazar la idea del fin último y la responsabilidad. Debe sentir pasión por su advocación y ser capaz de distanciarse él mismo de la materia de sus esfuerzos, es decir, los gobernados. Max Weber pensaba que los políticos tenían que ser muy apegados su, a su deber, sentir pasión, sentir responsabilidad y ser capaces de darlo todo por la política y esforzarse para que la sociedad continúe creciendo
poco a poco. Es su forma de pensar. Tenemos de último a Kurt Lewin, que fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense, y es reconocido actualmente como uno de los pioneros de la psicología social experimental. Se interesó por investigar la psicología de los grupos, el espacio vital y las relaciones interpersonales. Durante toda su vida combinó el estudio de la psicología con propuestas propias en filosofía de la ciencia, intentando vincular el desarrollo teórico con la investigación empírica. La teoría del campo, formulada por Lewin, afirma que las variaciones individuales del comportamiento humano con relación a la norma son condicionadas por la tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa el espacio vital. Es decir, que el espacio donde se encuentra acondiciona al individuo para actuar de cierta forma. Esta teoría afirma que es imposible conocer el comportamiento humano fuera de su entorno, de su ambiente. La conducta ha de entenderse como una constelación de variables independientes, las cuales formarían el campo dinámico. Es decir, para Kurt Lewin, el campo dinámico es esa, esa área de investigación que contiene todas esas variables independientes que condicionan al sujeto o al individuo para actuar de cierta forma. Es básicamente como lo que dice Durkheim, solo que centrado en el ambiente, es decir, el espacio vital. Y Lewin experimentó varias veces con el liderazgo. El experimento más importante que tiene es el experimento del liderazgo, obviamente. Eh, Trata acerca de la obediencia, el control social y las masas ciegas, dispuestas a justificar cualquier atrocidad proveniente de un político o eh, una figura mucho más autoritaria que la media. Estos fueron los síntomas del siglo XXI que motivaron el experimento. Dentro de la psicología social surgió la pregunta: ¿qué condiciones llevan a los sujetos a ser tan influenciados por el líder? Lewin, un refugiado de la Alemania nazi, se propuso demostrar experimentalmente el poder de los líderes. Y propuso lo siguiente. Dijo que en 3 grupos de niños que se reunían luego del colegio tenía que asignar a cada grupo un líder, el cual había sido entrenado para ejercer la autoridad de una manera específica. Tenemos 3 líderes entonces: el líder autocrático, el líder liberal y el democrático. El autocrático tomaba las decisiones del grupo sin importar la opinión del mismo. El líder liberal le daba total libertad al grupo eh, sin ninguna guía. El líder democrático animaba activamente y ayudaba al grupo a tomar decisiones. Cada 6 semanas el líder cambiaba de grupo. Dicha rotación se produjo para que cada grupo de niños experimentara los 3 tipos de liderazgo. Los resultados del experimento son los siguientes. Mostraron una gran variación en la conducta del grupo en torno a la modalidad del líder de turno. Resumidamente, se observaron los siguientes efectos principales. El líder autocrático, eh, bajo la dirección de este líder, los niños trataban de trabajar más duro, pero solo cuando el líder estaba vigilando. Además, mostraron un comportamiento agresivo y hostil entre sí, acompañado de una sumisión al líder. Era obvio que les faltaba un poco de libertad y opinión acerca de lo que estaban haciendo. Es decir, se sentían oprimidos por este líder. No les dejaba hacer nada más que no fuera lo que él decía. El líder liberal, eh, que era el líder que les dejaba hacer lo que ellos quisieran,
tuvo un desarrollo no tan bueno como parece, porque los niños hacían el mínimo trabajo posible y con peor calidad. La libertad absoluta sin ninguna guía de cualquier tipo desembocó el descontrol, mostrándose en diversas conductas desadaptativas, es decir, que ellos no podían adaptarse a la situación o al trabajo que tenían que realizar porque siempre estaban en descontrol, no tenían ninguna guía para, para motivarse. Y el líder democrático fue el líder que resultó más eficiente porque con el liderazgo democrático los niños mostraron niveles más altos de motivación, originalidad y dinamismo. Asimismo, la forma de relacionarse entre los niños fue cordial y con elogios, es decir, que el líder democrático, al dejar participar a estos niños, pues los hacía pensar en ellos mismos como una parte importante de esa sociedad, una parte importante del grupo que hace que funcione perfectamente concorde a la situación. Siempre que estemos de acuerdo con el líder, podremos continuar desenvolviéndonos en este grupo. Es algo que seguramente los niños habrán desarrollado con este líder. Y esas fueron eh, los resultados del experimento que fueron muy complacientes para la época, por lo que realmente no se sabía mucho acerca de esa manipulación que tenía cada líder o cada tipo de líderes bajo los que el mundo estaba gobernado. Y ayudó mucho a acabar con ese cinismo que tenía la gente de seguir ciegamente a un líder que estaba haciendo malas cosas o estaba desarrollando mal el capital del país o de la industria de la que se encontrara.